¿Te imaginas a una mujer que gobernó disfrazada de hombre en la América colonial del siglo XVII? Descubre el increíble misterio de Catalina de Erauso, una historia épica que te dejará sin aliento. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Prepárate, porque la historia de Catalina de Erauso es tan increíble que parece sacada de una novela. Nació en San Sebastián, en el seno de una familia noble vasca, en 1592. Desde pequeña, mostró un carácter indómito, rebelde, muy lejos de los cánones femeninos de la época. Imagínate una niña que prefería la espada a las agujas, el caballo a la costura. Esa era Catalina, una mujer que desafiaría las convenciones sociales y, sobre todo, su propio destino. A los 15 años, harta de la vida monacal a la que la obligaron, Catalina huyó. Escapó de un convento en San Sebastián, vistiéndose con ropas de hombre y tomando la identidad de un joven llamado Capitán Francisco de Loyola. Este cambio radical marcó el inicio de una aventura épica, un viaje que la llevaría a través de continentes y batallas, donde su valentía y su ingenio serían sus mayores aliados. Su travesía la llevó a América, donde se enroló en el ejército. Participó en numerosas batallas, demostrando un valor excepcional en el campo de combate, ganándose el respeto y la admiración de sus compañeros. Piensa en ella, luchando como un hombre, en medio del caos y la violencia de las guerras coloniales. Su historia es un desafío a la identidad de género y un ejemplo de valentía inquebrantable. Un lujo que pocos podían imaginar. Tu infancia transcurrió en una casa señorial vasca, rodeada de criados, con amplios jardines y la comodidad que solo la nobleza podía permitirse. Imagina juegos infantiles entre muros de piedra antiguos, el sonido de las olas del Cantábrico al fondo, y el olor a madera noble y a flores silvestres en el aire. Recibiste una educación acorde a tu estatus. Te enseñaron a leer y escribir, a bordar, a tocar instrumentos, y a desenvolverte en las sofisticadas reuniones de la alta sociedad. Las lecciones de etiqueta y cortesía eran tan importantes como las de historia o religión. Tu vida era un constante aprendizaje dentro de un mundo privilegiado. A pesar de la opulencia, la vida en tu casa no estaba exenta de las reglas y expectativas de la época. La rígida disciplina familiar, la presión social por mantener las apariencias, y las normas de comportamiento que regían la vida de la nobleza vasca conformaban tu día a día. Pero a pesar de todo, tu infancia fue una época de esplendor y privilegio. Pero esa infancia privilegiada se truncó abruptamente. Te enviaron a un convento. Un lugar donde la austeridad y la disciplina religiosa reemplazaron los juegos y las risas. Imagina las paredes de piedra fría, el silencio imponente, el olor a incienso y la constante presión de la vida monástica. Un cambio radical que te alejó de todo lo que conocías y que sembró la semilla de tu rebeldía. La vida en el convento era rigurosa. Oraciones interminables, ayunos, trabajos manuales. Era una existencia monótona y asfixiante que contrastaba drásticamente con tu espíritu libre y aventurero. La rigidez de las normas, la falta de libertad, la opresión, todo ello fue alimentando una creciente sensación de encierro y frustración. Esa opresión constante no hizo más que fortalecer tu determinación. Dentro de ti, una chispa de rebeldía se encendió cada vez más intensa, un fuego que desafiaba las reglas impuestas y que anhelaba la libertad. Te negabas a aceptar una vida que no era tuya, una vida que te parecía una prisión dorada. Y en ese rechazo a lo establecido, nació tu determinación de escapar, de buscar tu propio camino. Pero las paredes del convento no podían contener el espíritu indómito de Catalina. Una noche oscura, bajo la fría luz de la luna, aprovechaste un descuido. Escalaste muros, sorteaste guardias dormidos, y te deslizaste entre las sombras como un fantasma, dejando atrás la vida monacal que te oprimía. La libertad, aunque peligrosa, te llamaba con fuerza irresistible. Una vez fuera, la inmensidad de la noche te envolvió. Sin un plan definido, solo con la certeza de que no querías volver, caminaste durante horas, el miedo y la esperanza batallando en tu interior. El amanecer te encontró lejos del convento, perdida pero libre. La decisión estaba tomada, debías cambiar tu vida, y para hacerlo, debías cambiar tu identidad. Cortaste tu largo cabello, te deshiciste de tu hábito y buscaste ropa masculina, prendas prestadas, robadas quizás. El espejo reflejó una imagen desconocida, pero liberadora. Ya no eras la monja Catalina de Erauso, sino un joven, un muchacho llamado Francisco de Loyola.
Tu nueva identidad, un escudo contra un mundo implacable, te permitiría emprender el viaje hacia una vida que tú misma decidirías. Libre al fin, te encuentras en un pueblo perdido, lejos de los muros del convento. Buscas refugio y anonimato, y el primer paso es radical: deshacerte de tu larga cabellera, símbolo de tu pasado femenino. En un pequeño espejo, bajo la tenue luz de una vela, observas tus reflejos, esos rasgos delicados que te recuerdan a la mujer que dejaste atrás. Las tijeras, prestadas con disimulo, son tu herramienta de transformación. El corte es tosco, apresurado, pero efectivo. Cada mechón que cae al suelo es un pedazo de tu antigua vida. Sientes un escalofrío, no solo por el frío de la noche, sino por la magnitud del cambio que estás emprendiendo. La transformación no es solo física, es una liberación, un acto simbólico de romper con tu pasado y abrazar tu nuevo destino. Con el pelo corto, te miras de nuevo en el espejo. Ya no eres la misma. El rostro, aunque aún delicado, proyecta una nueva fuerza, una determinación férrea. El corte de pelo no es solo un cambio de imagen, es un cambio de identidad, un paso crucial en tu audaz decisión de vivir como hombre. Te sientes más cerca de la libertad que ansiabas, más cerca de ser quien realmente quieres ser. Con el pelo cortado, te sientes aligerado, pero aún te falta lo esencial, la ropa. Encontrar un traje de hombre en un pueblo remoto no es tarea fácil, pero la necesidad te impulsa. Buscas entre los ropajes usados que venden en un puesto improvisado, buscando algo que te permita pasar desapercibido. La tela es tosca, quizás algo gastada, pero es lo suficientemente masculina para tu propósito. El olor a sudor y tierra te recuerda la cruda realidad de tu nueva vida. Unas calzas de lana gruesa, una camisa de lino descolorida y una chaqueta holgada. Demasiado grande pero que oculta tu figura femenina. No es elegante, pero es suficiente para disimular tu identidad. Te miras al espejo de agua estancada de un viejo cántaro y te sorprendes. La imagen que te devuelve es la de un muchacho joven, delgado y de mirada insegura. Un hombre aún en construcción, pero un hombre al fin. Ajustas la chaqueta, te aseguras de que la camisa no se asome demasiado y te colocas un sombrero raído para ocultar tu rostro. El cambio es radical, casi mágico. Te sientes diferente, más seguro, más invisible. El traje no es solo una prenda, es una armadura, una máscara que te permite moverte con más libertad en este nuevo mundo que te has creado. Es el primer paso hacia una vida donde tu género es una elección, no una condena. Por fin, con la ropa prestada, te sientes un poco más hombre, pero la apariencia es solo el comienzo. Caminar, hablar, incluso sentarte, requiere un nuevo aprendizaje. Observas a los hombres del pueblo, estudiando sus gestos, la forma en que se mueven, la manera en que hablan entre ellos. Imitarles no es fácil, tu cuerpo, acostumbrado a una postura diferente, protesta con cada movimiento torpe. El lenguaje también es un desafío. Las palabras que usas, el tono de tu voz, todo debe cambiar. Escuchas atentamente las conversaciones, tratando de imitar la jerga local, el ritmo y la entonación masculina. Cada palabra mal pronunciada, cada gesto femenino que se escapa, te recuerda tu frágil engaño. El miedo a ser descubierto te acecha constantemente. Pero la mayor dificultad reside en las habilidades físicas. Los hombres realizan tareas que te parecen imposibles. Montar a caballo, manejar herramientas, pelear, todo esto requiere fuerza, destreza y una familiaridad con el cuerpo que tú no posees. Cada intento fallido te frustra, pero la necesidad te impulsa a seguir practicando, a perfeccionar tu nueva identidad, a convertirte en el hombre que necesitas ser para sobrevivir. Los primeros días fueron un torbellino. Imitar la postura masculina, la forma de caminar, resultó más difícil de lo que imaginabas. Cada movimiento, cada gesto, te delataba. Sentarte con las piernas abiertas, sin cruzarlas como estabas acostumbrada, te producía una incomodidad constante. Incluso el simple hecho de comer requería un esfuerzo consciente para evitar cualquier movimiento que revelara tu secreto. La mirada de los hombres, analizando cada detalle, te hacía sentir constantemente expuesta. Hablar como un hombre fue otro desafío. Tu voz, más aguda que la de los demás, te obligaba a modularla con cuidado, a hablar con menos énfasis, a controlar cada tono. El lenguaje vulgar y las bromas entre los hombres te resultaban extrañas, aún más difíciles de asimilar.
El miedo a ser descubierta era una constante que te obligaba a estar siempre alerta, a observar y aprender de cada interacción. El trabajo físico era extenuante. Tus manos, acostumbradas a otras tareas, se llenaban de callos y ampollas. Las largas jornadas te dejaban agotada, pero debías ocultar tu cansancio. El dolor era un compañero silencioso, un recordatorio constante del precio de tu decisión. Sin embargo, con cada día que pasaba, te sentías un poco más segura, un poco más hombre, o al menos, eso era lo que intentabas convencerte a ti misma. Sentarte con las piernas abiertas, como los hombres, era un desafío constante. Pero el nombre era tu armadura. Capitán Francisco de Erauso. Sonaba imponente, poderoso. Un nombre que te envolvía en una nueva identidad, una coraza contra las miradas inquisitivas y las sospechas. Francisco. Un nombre que te permitía moverte con una seguridad que antes te era desconocida. Un nombre que te daba el valor para seguir adelante. Erauso. Tu apellido, un ancla a tu pasado, pero también un escudo que te protegía. Capitán. Un título que resonaba con autoridad, que te abría puertas que antes estaban cerradas, que te permitía imponer respeto, aunque por dentro sintieras el temblor de la incertidumbre. Era un juego peligroso, claro, pero era tu juego, y en ese juego, el nombre era tu mejor carta. Con cada día que pasaba, el nombre se volvía más real, más tuyo. Capitán Francisco de Erauso, ya no era solo una máscara, sino una parte integral de ti. Te protegía, te empoderaba, te permitía navegar en un mundo hostil, un mundo que no estaba hecho para ti, pero que ahora, con ese nombre, parecía rendirse ante tu audacia. Era un escudo, una espada, una identidad forjada en la necesidad y la valentía. Un nombre que te protegía, pero el viaje era otra bestia. Te embarcaste en un galeón, un monstruo de madera y velas, rumbo al nuevo mundo. El océano, inmenso y cruel, se extendía ante ti, una promesa y una amenaza a partes iguales. El olor a sal, a madera vieja y a miedo impregnaba cada rincón del barco. El balanceo constante, la inmensidad del mar, te recordaban tu fragilidad, a pesar de tu nombre. Días interminables se sucedieron, cada uno igual al anterior, una monotonía puntuada por el grito de las gaviotas y el crujir de la madera. El sol abrasador quemaba tu piel, la lluvia te empapaba hasta los huesos. Las enfermedades acechaban, silenciosas y mortales, mientras la tripulación luchaba contra el escorbuto y las tormentas. Tú, con tu secreto a cuestas, te aferrabas a la esperanza de una nueva vida. Las noches eran aún peores. El cielo estrellado, hermoso pero indiferente, te recordaba la insignificancia humana frente a la inmensidad del cosmos. El miedo a lo desconocido, a los piratas, a los monstruos marinos, te acompañaba en cada suspiro. Pero en medio de ese terror, un fuego interior, una determinación inquebrantable, te empujaba hacia adelante. América te esperaba, una tierra llena de peligros y oportunidades, donde tu nueva vida podría comenzar de verdad. Finalmente, pisaste tierra firme en el puerto del Callao. Lima, la ciudad de los reyes, te esperaba. El aire era denso, cargado con el aroma a especias y salitre. Desde la distancia, viste las imponentes murallas, los edificios de piedra, y el brillo del sol sobre el océano. Un torrente de sensaciones nuevas te inundó, el bullicio de la ciudad, los diferentes idiomas que se mezclaban en el aire, la mezcla de razas y culturas. Te adentraste en las calles estrechas y empedradas, observando la vida que fluía a tu alrededor. Carruajes tirados por mulas, vendedores ambulantes ofreciendo sus mercancías, gente de todas las clases sociales cruzando tus pasos. El choque cultural fue inmenso, pero te moviste con cautela, observando, adaptándote. Tu nombre te protegía, pero la vigilancia era tu mejor aliada. Tus primeros encuentros con la sociedad limeña fueron cautelosos. Hablabas con la gente, aprendías sus costumbres, y te ganabas la confianza poco a poco. La vida en Lima era compleja, una mezcla de opulencia y pobreza extrema, de poder y de desesperación. Pero tú, con tu astucia y determinación, encontraste tu lugar en ese mundo, aunque fuera en las sombras. Las imponentes murallas de Lima te dejaron sin aliento. Pero la ciudad, con su bullicio y oportunidades, no te ofrecía el camino que buscabas. La vida tranquila no era para ti. Necesitabas acción, aventura, algo más allá de las comodidades que Lima ofrecía.
Y esa necesidad te llevó a tomar una decisión radical, te alistaste en el ejército español. Imagínate, tú, disfrazado de hombre, entre cientos de soldados, preparándote para la vida militar. Al principio, fue difícil. La disciplina era rigurosa, el entrenamiento extenuante. Pero tu determinación era inquebrantable. Te adaptaste rápidamente a la vida militar. Aprendiste a usar las armas, a combatir, a sobrevivir en condiciones adversas. Tu habilidad natural y tu coraje te permitieron destacar entre tus compañeros, ganándote el respeto y la admiración, aunque algunos te vieran con recelo. Tu ascenso en las filas del ejército fue meteórico. Tu valentía en el campo de batalla, tu astucia y tu liderazgo natural te llevaron a obtener rápidamente posiciones de responsabilidad. Participaste en varias campañas militares, demostrando una capacidad innata para la estrategia y el combate. De soldado raso pasaste a ser un oficial respetado, ganándote la confianza de tus superiores y el temor de tus enemigos. Así que te alistaste. El uniforme, pesado y tosco, se ajustaba a tu cuerpo ágil. El olor a pólvora y sudor se convirtió en tu perfume diario. Tu primera batalla fue un caos ensordecedor, el choque de acero, los gritos, el miedo, pero también la adrenalina que te empujaba hacia adelante. Aprendiste rápido, a esquivar espadas, a apuntar con precisión, a mantener la calma bajo fuego enemigo. Descubriste una fortaleza en ti misma que desconocías. Te ganaste el respeto, no por tu género, sino por tu destreza. Con cada victoria, tu reputación crecía. Aprendiste estrategias militares, tácticas de combate cuerpo a cuerpo, y la importancia de la disciplina y el trabajo en equipo. Tu habilidad con la espada era legendaria, tus movimientos precisos y letales, un testimonio de tu coraje y entrenamiento. Participaste en incontables escaramuzas y batallas a lo largo de los años. Viste la muerte de cerca, la sentiste en el aire, la tocaste en la sangre de tus compañeros. Pero la experiencia te endureció, te forjó en una guerrera implacable. No eras solo una soldado más, eras una leyenda en ciernes, una figura enigmática que inspiraba tanto admiración como temor. El fragor de la batalla te unió a hombres que, como tú, buscaban la supervivencia. Capitán Álvarez, un veterano curtido por el sol y las batallas, te enseñó a usar la espada con una precisión letal. Su mirada severa escondía una lealtad inquebrantable, una amistad forjada en el fuego del combate. Él te vio, te aceptó, y te protegió bajo su sombra, más que un superior, un hermano mayor en el campo de batalla. Pero no todos fueron aliados. Teniente Vargas, un hombre ambicioso y cruel, te vio como una amenaza. Su envidia se manifestó en miradas fulminantes y en constantes intentos de sabotear tus acciones. Su odio era palpable, un veneno que se extendía en el ambiente hostil del campamento, un peligro constante que aprendiste a esquivar con astucia y valentía. Aprendiste a discernir entre la lealtad verdadera y la traición encubierta. La amistad, en ese mundo brutal, era un tesoro preciado, un oasis en medio del desierto de la guerra. Pero también aprendiste que la enemistad, alimentada por la ambición y la envidia, podía ser tan letal como cualquier bala o espada. Y tú, con tu habilidad innata para la estrategia y la lucha, sabías cómo navegar ambos mares. En medio del caos y la adrenalina de la guerra, conociste a Isabella. Sus ojos, oscuros y profundos como la noche americana, te cautivaron desde el primer instante. Ella, una mujer de espíritu libre y una belleza deslumbrante, desafiaba las convenciones de la época. Era hija de un rico hacendado, y su mirada, llena de inteligencia y rebeldía, se cruzaba con la tuya a escondidas, durante los breves momentos de tregua en el campamento. Vuestras conversaciones, susurradas al amparo de la noche, se convertían en momentos robados de felicidad. Compartías tus secretos, tus dudas, tus miedos. Ella, sin juzgarte, te escuchaba con una atención que te hacía olvidar por un instante tu disfraz. El riesgo era enorme, si alguien descubría tu verdadera identidad, ambos pagarían un alto precio. Pero el amor que florecía entre vosotros era más fuerte que cualquier temor. Los encuentros furtivos se volvieron una necesidad, una adicción. Robabais momentos entre las sombras, bajo la mirada vigilante de las estrellas. Cada caricia, cada mirada, era un riesgo calculado, un desafío a la sociedad y a las convenciones. El amor de Isabella te daba fuerzas, te hacía sentir vivo, a pesar de la constante amenaza de ser descubierto. Era un amor prohibido, clandestino,
peligroso, pero intensamente real. Pero el romance con Isabella, tan apasionado como fugaz, trajo consigo un nuevo y aterrador peligro. Cada mirada, cada roce, cada palabra compartida, era una apuesta arriesgada. La posibilidad de que alguien descubriera tu secreto, que se diera cuenta de que tras la apariencia tosca de un soldado se escondía una mujer, te perseguía como una sombra. Dormías con un ojo abierto, siempre alerta, esperando el momento en que tu engaño pudiera ser revelado. El miedo se convirtió en tu compañero inseparable. Cada vez que alguien te miraba con demasiada atención, un escalofrío te recorría la espalda. El simple hecho de tener que fingir una voz grave, una postura masculina, te agotaba física y mentalmente. Te preguntabas constantemente si tu secreto estaba a punto de ser descubierto, si alguien había notado alguna peculiaridad en tu comportamiento o en tu apariencia. La constante amenaza de la exposición te obligaba a vivir con una tensión permanente. Cada conversación, cada interacción social, se convertía en un acto de equilibrio precario. Debías controlar tus movimientos, tu voz, tus gestos, para evitar cualquier señal que pudiera delatar tu verdadera identidad. La máscara que llevabas puesta comenzaba a pesarte cada vez más, amenazando con romperse en cualquier momento. La posibilidad de que su secreto saliera a la luz era una espada de Damocles sobre su cabeza. Cada día era una actuación, un juego constante de mantener la apariencia. Tenías que ser cuidadoso con tus gestos, con tu voz, con cada palabra que pronunciabas. Un desliz, un momento de debilidad, podía destruir todo lo que habías construido. La masculinidad que habías adoptado no era solo una armadura física, sino también una máscara cuidadosamente elaborada que debías mantener impoluta. Aprendiste a controlar tu cuerpo, a caminar, a hablar, a comportarte como un hombre. Dominaste el arte de la ocultación, escondiendo tus emociones, tus miedos, tus dudas. Tu cuerpo se convirtió en un instrumento que debías manipular con precisión, una marioneta en tus manos. Cada movimiento, cada mirada, cada gesto, debía ser coherente con la identidad que habías elegido. La soledad se convirtió en tu aliada, un refugio donde podías relajar la máscara, donde podías permitirte un momento de vulnerabilidad sin que nadie lo viera. Pero incluso en la soledad, la vigilancia era constante. Tu mente trabajaba incansablemente, construyendo y reconstruyendo tu identidad masculina, anticipando posibles peligros, planeando estrategias para sortearlos. Era un juego peligroso, un juego de supervivencia. Tu vida ahora era una rutina implacable, madrugadas gélidas, ejercicios extenuantes bajo el sol abrasador, y la constante amenaza de la disciplina militar. Cada orden debía ser obedecida al pie de la letra, cada falta, castigada con severidad. Dormías en un camastro duro, compartías una olla de comida escasa y aprendiste a valorar el silencio más que la conversación. La vida en el ejército te enseñó la importancia de la obediencia y la necesidad de la autodisciplina. Pero también había momentos de camaradería. Compartiste historias con tus compañeros, hombres curtidos por la batalla, algunos con cicatrices que contaban historias silentes. En las noches, bajo un cielo estrellado, compartías risas, chistes y confidencias, creando lazos inesperados de amistad. Eran ellos, tus hermanos de armas, quienes te protegían y quienes te ofrecían un poco de consuelo en la soledad de tu disfraz. La vida militar era un desafío constante. El hambre, la enfermedad y el riesgo constante de la muerte eran tus compañeros cotidianos. Las marchas extenuantes bajo el sol implacable, las batallas sangrientas y la incertidumbre del futuro te perseguían constantemente. Pero a pesar de todo, había algo que te mantenía en pie, la necesidad de sobrevivir, de mantener tu secreto a salvo y de encontrar tu propio camino en este mundo hostil. Pero la vida en el ejército no era estática. Pronto, tu unidad se movilizó. Recuerdas el polvo rojo levantándose tras las ruedas de los carromatos, el sol implacable en tu rostro, y el cansancio constante en tus músculos. El paisaje cambió de manera abrupta, de las llanuras áridas a los imponentes Andes. El aire enrarecido te hacía sentir cada paso, cada respiración. Luego, la selva. La humedad te envolvió como una segunda piel, el calor sofocante y la vegetación exuberante te asfixiaban. El sonido de los insectos era ensordecedor, un contrapunto al silencio de las noches estrelladas. Navegaste ríos caudalosos en frágiles embarcaciones, donde el peligro acechaba en cada curva, en cada remolino. Los puertos bulliciosos,
llenos de gente de todas partes, fueron un contraste sorprendente. El olor a salitre y especias llenaba el aire, mezclado con el aroma de las mercancías exóticas. En cada ciudad, en cada pueblo, la vida era diferente, un caleidoscopio de culturas y costumbres que te sorprendían y a veces te desconcertaban. Pero tú, siempre adaptándote, siempre sobreviviendo. De las selvas húmedas a las áridas planicies, de los Andes imponentes a las costas abruptas, tu viaje fue una odisea, una travesía que te forjó, que te moldeó. Cada paisaje, cada encuentro, cada desafío te dejaron una marca indeleble, un testimonio de tu valentía, tu resiliencia, tu capacidad para adaptarse a lo desconocido. Cada viaje fue una lección, cada paso, una victoria. El cansancio se mezclaba con la incertidumbre. Un día, estabas compartiendo una ración de carne seca con tus compañeros, al siguiente, te encontrabas en medio de una batalla campal, el olor a pólvora quemándote la nariz. Luego, la suerte cambió. Una victoria inesperada te trajo un botín considerable, monedas de oro, joyas, y la promesa de una vida más cómoda. Pero la alegría fue efímera, como el brillo del oro al sol. Gastaste con prodigalidad, creyendo que la fortuna era eterna. Te permitiste lujos que jamás habías imaginado, ropa fina, comida abundante, y la compañía de personas influyentes. Pero la vida, impredecible como siempre, te arrebató todo. Una mala inversión, una apuesta fallida, o tal vez simplemente la mala fortuna, todo se desvaneció, dejándote en la calle, con el vacío en los bolsillos y la amargura en el corazón. De nuevo, la pobreza te abrazó con su fría mano. El hambre y la desesperación se convirtieron en tus compañeros constantes. Recuerdas la humillación de mendigar, el frío de las noches sin techo, y el sabor amargo de la derrota. Pero en medio de la oscuridad, una chispa de esperanza permanecía encendida, impulsándote a seguir adelante, a buscar una nueva oportunidad, una nueva forma de escapar de la crueldad de la fortuna. El fragor de la batalla se desvaneció, reemplazado por el bullicio de Buenos Aires. Te encontrabas en una ciudad nueva, vibrante y caótica, un crisol de culturas donde el español se mezclaba con el guaraní y el quechua. Las calles empedradas, estrechas y polvorientas, estaban llenas de gente, comerciantes, soldados, indígenas, esclavos. Un mundo diferente al que conocías, con sus propias reglas y peligros. La vida en Buenos Aires te presentaba desafíos constantes. Debías mantener tu secreto, ocultando tu verdadera identidad a cada paso. La sociedad colonial era rígida, con roles de género claramente definidos. Una mujer sola, como tú, era vulnerable, expuesta al juicio y al peligro. Cada interacción, cada mirada, era una prueba de tu capacidad de adaptación y supervivencia. Para sobrevivir, aprendiste a ser astuto, a leer las señales, a navegar las complejidades sociales. Encontrar trabajo fue difícil, pero tu valentía y tu experiencia en la vida militar te ayudaron a encontrar un lugar en la sociedad. Trabajaste duro, te ganaste el respeto de algunos, la desconfianza de otros. Pero te aferraste a tu disfraz, a tu nueva identidad, como si fuera un escudo protector. Tu reputación como soldado, forjada en el fragor de la batalla, no pasó desapercibida en Buenos Aires. Algunos te veían con admiración, otros con envidia. Pronto te encontraste en medio de disputas con oficiales experimentados, veteranos que recelaban de tu ascenso rápido y de tu misterioso pasado. Sus murmullos, cargados de suspicacia, se convertían en desafíos velados, en miradas amenazantes durante las guardias nocturnas. Las rivalidades se intensificaron. Un capitán, corpulento y con una larga trayectoria en las colonias, te retó a un duelo. La afrenta era pública, una humillación calculada para manchar tu honor recién ganado. Aceptaste, sabiendo que tu vida pendía de un hilo, pero también consciente de que no podías permitir que la duda sobre tu valía se propagara. En otra ocasión, una disputa por recursos y suministros entre tu unidad y otra, liderada por un cruel alférez conocido por su crueldad, estuvo a punto de desembocar en una batalla campal. Tu astucia y tu habilidad para la estrategia te permitieron evitar la confrontación directa, pero las tensiones siguieron latentes, una amenaza constante a tu posición y a tu seguridad. Tu destreza con la espada y tu valentía en el campo de batalla no pasaron desapercibidas. Te ganaste el respeto, y la envidia, de tus compañeros. En Buenos Aires, la competencia era feroz, pero tu ambición te empujaba a escalar posiciones.
Observabas con atención a tus superiores, estudiando sus estrategias, aprendiendo de sus errores y buscando la oportunidad de demostrar tu valía. Una disputa entre dos capitanes te ofreció la oportunidad perfecta. Te posicionaste con inteligencia, apoyando al más débil, pero demostrando tu lealtad a través de acciones decisivas en el campo de batalla. Tu astucia política y tu valentía militar te convirtieron en un activo valioso, indispensable para cualquiera de las facciones. Tu ascenso fue rápido y meteórico. Te nombraron teniente, luego capitán. Cada batalla ganada, cada decisión estratégica acertada, te acercaba a la cima. Ya no eras solo un soldado más, eras una figura clave, respetada por algunos, temida por otros. La ambición te había llevado a lo más alto, pero el camino no estaba exento de peligros. Tu ascenso fue meteórico, pero el peligro acechaba. Una noche, tras una victoria aplastante, la celebración se descontroló. El vino corrió libre, y en medio del jolgorio, una pelea casi te descubre. Un golpe certero en el rostro te desgarró la camisa, revelando un instante de tu secreto. La rápida reacción de tus amigos, que atribuyeron el incidente a un accidente, te salvó de la exposición. En otra ocasión, una enfermedad te postró en cama. La debilidad te hizo vulnerable. El médico, un hombre experimentado, notó detalles inusuales en tu anatomía durante la exploración. Su mirada inquisitiva te heló la sangre, pero afortunadamente, atribuyó tus peculiaridades a una extraña malformación. El alivio fue inmenso, pero el miedo se quedó grabado en tu memoria. Durante un bautismo, la cercanía a la iglesia te puso en riesgo. El sacerdote, con sus manos sobre tu cabeza, casi detecta la verdad en el ritual. El roce de sus dedos sobre tu piel fue un momento de intenso terror. Sin embargo, la ceremonia siguió su curso sin incidentes, y tu secreto permaneció a salvo, al menos por el momento. La tensión, sin embargo, era palpable. Tu corazón latía con fuerza. La espada aún humeaba ligeramente en tus manos. Habías logrado desviar la atención, fingiendo una embriaguez más profunda de la que realmente sentías. Un tropiezo fingido, una frase incoherente, todo calculado para que la revelación de tu secreto pasara desapercibida en medio del caos. La confusión reinante fue tu mejor aliada esa noche. Días después, la situación se volvió crítica. Un oficial sospechoso comenzó a investigar tu pasado. Pero tu inteligencia te salvó de nuevo. No solo conocías a la perfección las costumbres militares, sino que también habías aprendido a leer a las personas. Notaste su duda, su vacilación. Aprovechaste esa debilidad, ofreciéndole información crucial sobre un enemigo común. La distracción fue perfecta. En otra ocasión, te acusaron injustamente de un robo. La evidencia parecía aplastante, pero tu agudo ingenio te permitió encontrar una falla en el testimonio de los testigos. Con una maestría inigualable, manipulaste las palabras, revelando contradicciones y sembrando la duda en la mente de los jueces. Tu capacidad para observar los detalles, para recordar cada gesto y cada palabra, resultó decisiva. Te declararon inocente. Te incorporaste con lentitud, el sabor metálico de la sangre aún presente en tu boca. El engaño había funcionado, pero la tensión seguía ahí, palpable como la humedad de la noche. Tu cuerpo, exhausto, pedía descanso, pero tu mente, afilada como una navaja, ya planificaba el siguiente movimiento. No había tiempo para la debilidad, la supervivencia dependía de tu astucia y de tu férrea voluntad. Cada cicatriz, cada golpe sufrido, se convertía en un escalón más en tu camino. No te permitías el lujo del dolor, lo ignorabas, lo sometías a tu voluntad inquebrantable. Habías aprendido a domar el miedo, a convertirlo en una herramienta, en la chispa que te impulsaba hacia adelante, hacia la libertad que anhelabas con desesperación. Esa fuerza interior, esa determinación inquebrantable, no era algo innato, sino un músculo que habías forjado a través del sufrimiento, la adversidad y la lucha constante. Era una fortaleza invisible, un escudo contra las dudas y los miedos que te acechaban. Era la voluntad de hierro que te había permitido sobrevivir hasta este momento, y que te seguiría guiando hacia el futuro incierto. El crucifijo frío contra tu piel, un consuelo efímero. La fe, antaño un refugio, ahora se sentía como un peso, una carga extra en tu ya agotada existencia. ¿Había Dios perdonado tus transgresiones? ¿Justificaba tu supervivencia, tus mentiras, tu vida robada?
La duda, un gusano insidioso, carcomía lentamente tu conciencia, alimentándose de las sombras de tus acciones. Recuerdas las plegarias susurradas en secreto, las misas furtivas celebradas a escondidas bajo el manto de la noche. Pero, ¿eran auténticas? ¿O solo un escudo, una forma más de disimular, de protegerte del juicio ajeno? La contradicción te abrumaba, la necesidad de creer, la imposibilidad de reconciliar tu fe con la realidad de tus actos. El peso de la culpa era tangible, una presencia constante que te acompañaba en cada paso, en cada decisión. ¿Podrías encontrar algún día la paz interior? ¿Podría la fe, auténtica o fingida, ofrecerte el perdón que tanto anhelabas? La respuesta se perdía en el laberinto de tus propias contradicciones, tan compleja como la vida que habías elegido. Pero la soledad no era tu única compañera. En el fragor de las batallas, en la penuria de la huida, o en la simple convivencia de las tabernas, encontraste rostros amables. Recuerda a Alonso, el curtido soldado que, a pesar de tu secreto, te trató con camaradería. Sus historias de aventuras te arrancaban sonrisas, un bálsamo para tu alma cansada. Él nunca te cuestionó, solo te ofreció su amistad, un oasis en tu desierto interior. Y luego estaba Inés, la humilde campesina que te acogió en su hogar durante tu convalecencia tras una herida. Su simple bondad, su generosidad sin esperar nada a cambio, te conmovió profundamente. Ella te vio, no al soldado, sino a la persona que luchaba por sobrevivir, y te ofreció un refugio cálido donde tu alma herida pudo descansar. Esas amistades, nacidas en circunstancias adversas, fueron los faros que te guiaron a través de la oscuridad. No eran lazos de sangre, ni conveniencias sociales, sino conexiones auténticas forjadas en el crisol de la experiencia compartida. En sus miradas encontraste la aceptación que tanto anhelabas, un reflejo de tu humanidad más allá de tu disfraz. Alonso, con su bondad y astucia callejera, te ayudó a sortear más de un problema legal. ¿Recuerdas esa vez en Lima, acusado injustamente de robo? La cárcel colonial era un infierno, pero Alonso, con sus contactos, logró que te liberaran, aunque a cambio de un favor que aún te pesa en la conciencia. La justicia, o la falta de ella, era una moneda al aire en aquellas tierras, donde la riqueza y el poder decidían tu destino. En otras ocasiones, la ley te favoreció por pura casualidad. En aquella disputa por una herencia en Buenos Aires, el juez, un hombre corrupto pero sorprendentemente justo en ese caso particular, falló a tu favor. Quizás fue la evidencia irrefutable, o quizás solo una corazonada, lo que sea, te permitió conservar el dinero que habías ganado con tanto esfuerzo y riesgo. Pero la corrupción era un cáncer que carcomía el sistema judicial desde sus cimientos. La injusticia reinaba en muchas ocasiones. Viste cómo se aplicaba la ley de forma diferente según el estatus social. Un noble podía cometer un crimen y salir impune, mientras un pobre era condenado a latigazos por una falta menor. Tú, disfrazado de hombre, fuiste testigo de esta cruel desigualdad, aprendiendo a navegar entre los recovecos de un sistema que favorecía a los poderosos y dejaba a los débiles a merced de su arbitrariedad. Pero Alonso no era el único que te ayudó a sobrevivir. Tu habilidad innata para la estrategia y el combate, aprendida en la dura escuela de la supervivencia, te permitió destacar en el ejército español. Recuerda esa batalla en las pampas argentinas, tú, disfrazado de hombre, liderando un escuadrón de soldados sorprendidos por tu valentía y destreza. Tu coraje no era solo un acto de rebeldía, sino una fuerza que transformaba cada desafío en una oportunidad. Tu participación en diferentes campañas militares, aunque bajo el velo del anonimato, tuvo un impacto significativo. Tus tácticas audaces, tu conocimiento del terreno y tu capacidad para inspirar a tus hombres, sin importar su origen o rango, contribuyeron a más de una victoria decisiva. Piensa en el impacto de tus acciones en la geopolítica de la época, una mujer, oculta entre los soldados, reescribiendo los libros de historia. Aunque tu identidad verdadera permaneció en secreto, tu legado militar es innegable. Catalina de Erauso, la monja que se convirtió en soldado, dejó una huella indeleble en la historia militar de la América colonial española. Tu valentía y tu habilidad militar desafiaron las convenciones sociales y cambiaron, aunque sea sutilmente, la forma en que se percibía el rol de la mujer en el campo de batalla. Tú fuiste un ejemplo de coraje y estrategia, una leyenda que trascendió tu propia vida. Tu vida en el ejército te abrió una ventana a la rígida estructura social de la Nueva España. Observaste la enorme brecha entre la élite criolla, los españoles nacidos en América,
con sus haciendas y privilegios, y la población indígena, sometida a un sistema de encomiendas que a menudo rozaba la esclavitud. Tú, disfrazado de hombre, te movías entre estos mundos, un testigo silencioso de sus desigualdades. La vida cotidiana era una lucha constante para la mayoría. Las mujeres, en especial las indígenas, llevaban el peso del trabajo doméstico y agrícola, mientras que los hombres se dedicaban a labores manuales o al servicio de los españoles. La religión católica era el eje central de la vida social, marcando las festividades, las normas morales y la jerarquía misma. En las ciudades, la vida era algo más compleja, con una creciente población mestiza que ocupaba un espacio intermedio en la escala social. Tú, navegando entre las clases, aprendiste a adaptar tu comportamiento para sobrevivir. La opulencia de los ricos contrastaba brutalmente con la pobreza extrema de muchos, una realidad que te marcó profundamente. Y así, entre batallas y escaramuzas, tu vida se vio impregnada por la cultura colonial. Imagínate, el aroma a especias exóticas en los mercados, la música vibrante de las fiestas religiosas, la mezcla de culturas indígenas, españolas y africanas que se manifestaba en la arquitectura, la gastronomía y las costumbres. La opulencia de las iglesias barrocas contrastaba con la pobreza de muchos, creando una sociedad compleja y fascinante, llena de contradicciones. Te encontraste con la religión católica, omnipresente en la Nueva España. Las procesiones, los sermones, la devoción popular, todo formaba parte del tejido social. Pero también observaste la sincretización religiosa, la mezcla de creencias indígenas con el catolicismo, un fenómeno que te intrigó y te hizo reflexionar sobre la complejidad de las identidades culturales. La lengua misma era un crisol de influencias. El español, con sus variaciones regionales y sus préstamos de lenguas indígenas, se convirtió en tu herramienta de comunicación, pero también te mostró la riqueza y la diversidad lingüística del Nuevo Mundo. Aprendiste a navegar este laberinto cultural, adaptándote y sobreviviendo gracias a tu ingenio y a tu capacidad de observación. Después de tantos años, la llegada a España fue un choque. El puerto, la multitud, los olores, todo era diferente a lo que recordabas, o a lo que habías imaginado. Pero el objetivo era claro: encontrar a tu familia, enfrentarte a tu pasado, y tal vez, buscar la paz que tanto anhelabas después de una vida tan agitada. El viaje en sí mismo fue una odisea, lleno de peligros y aventuras, pero nada comparable a lo que te esperaba en tierra firme. El reencuentro con tu familia fue complicado. La sorpresa, la incredulidad, la mezcla de emociones en sus rostros, todo fue un torbellino. Tu vida como hombre, tus aventuras, tus batallas, todo era algo que ellos no podían creer o comprender. Tu pasado, que habías intentado borrar, ahora se levantaba como un fantasma, amenazando con destruir la tranquilidad que buscabas. Pero la sociedad española de la época no estaba preparada para tu historia. La idea de una mujer que había vivido tantos años disfrazada de hombre era escandalosa, inconcebible. Te enfrentaste a la Inquisición, a la justicia, a la sociedad misma. Tu secreto, tan bien guardado durante tanto tiempo, ahora era un arma de doble filo, capaz de destruirte o, quizás, de darte la oportunidad de ser finalmente tú misma, sin máscaras ni disfraces. El reencuentro fue complicado. Tu familia, después de tantos años, te miraba con una mezcla de incredulidad y conmoción. Habías cambiado tanto, eras un hombre ahora, o al menos lo parecías. Sus rostros reflejaban una tormenta de emociones: sorpresa, incredulidad, miedo, tal vez un poco de alivio al verte con vida. Recuerdas la mirada de tu madre, llena de una tristeza profunda, mezclada con un amor que parecía desafiar el tiempo y las circunstancias. Las explicaciones fueron largas y difíciles. Contaste tu historia, cada aventura, cada batalla, cada sacrificio. Describiste los peligros que habías enfrentado, las decisiones que tomaste, la vida que te habías forjado. Hablaste de tu valentía, de tu astucia, pero también de tu soledad, de tu pena, de tu deseo de volver a casa, aunque fuera como un extraño. Para tu sorpresa, la aceptación llegó, aunque lentamente. No fue fácil, pero al final, tu familia te abrazó. Tu historia, tan extraordinaria, tan llena de dificultades, se convirtió en un testimonio de tu fuerza y resiliencia. Y aunque nunca dejaste de ser Catalina, la niña que se escapó de un convento, ahora eras también algo más, un símbolo de valentía, una leyenda viviente. Pero la incredulidad pronto dio paso a la admiración. Tu historia,
contada con valentía y detalle, llegó a oídos del virrey. Él, sorprendido por tu increíble viaje y tu supervivencia, decidió interceder por ti ante la corona. Imagínate, tú, frente a un hombre poderoso, relatando tus aventuras, tus batallas, tus transformaciones, todo para lograr el perdón real. La noticia de tu petición se extendió rápidamente por la corte. Algunos te veían como una impostora, una mujer que desafiaba el orden social. Otros, sin embargo, admiraban tu coraje, tu resiliencia, tu espíritu indomable. Era una situación delicada, un juego de poder y percepciones. Finalmente, llegó la respuesta real. Un perdón, sí, pero no solo eso. El rey, impresionado por tu valentía y tu extraordinaria vida, te otorgó una pensión y te reconoció oficialmente como mujer. Tu historia, que comenzó con una huida desesperada, culminaba con un reconocimiento real, un triunfo inesperado. El virrey, impresionado por tu valentía y tu historia, te concedió una pensión y te ayudó a establecerte en la Ciudad de México. Tras años de vida itinerante, finalmente encontraste un poco de paz. Imagino que fue un alivio enorme, después de tanto tiempo huyendo y luchando por sobrevivir. Te dedicaste a la oración y a la vida religiosa, encontrando consuelo en la fe tras tantas adversidades. Tu vida tranquila, sin embargo, no estuvo exenta de dificultades. La fama te precedía, y aunque ahora eras una mujer respetada, la curiosidad y la incredulidad seguían presentes. Debiste lidiar con la constante atención, las visitas inesperadas, y las preguntas insistentes sobre tu asombrosa vida. Pero tú, con la serenidad que solo la fe puede brindar, enfrentabas todo con paciencia y dignidad. Finalmente, después de una vida llena de aventuras y desafíos, Catalina de Erauso falleció en la Ciudad de México. Tu historia, aunque increíble, se convirtió en leyenda. Algunos la consideraron una santa, otros una aventurera, pero todos coincidían en una cosa: tu vida fue una epopeya única. Una historia que traspasó las fronteras del tiempo y se convirtió en un testimonio de coraje y perseverancia. Pero tu historia, aún con el final aparentemente tranquilo, sigue generando preguntas. ¿Fue todo verdad? Algunos historiadores dudan de la veracidad completa de tus memorias, cuestionando la exactitud de algunos detalles y la posible exageración de tus hazañas. Se especula sobre la motivación tras tu relato: ¿buscaste reconocimiento, fortuna, o simplemente dejar constancia de una vida excepcionalmente extraordinaria? La autenticidad de tu identidad como mujer también ha sido debatida. Algunos estudiosos plantean la posibilidad de que tu identidad masculina fuera más completa de lo que admitiste. ¿Te identificabas plenamente como hombre durante tus años de vida militar? ¿O fue una estrategia de supervivencia que adoptó una profundidad inesperada? Y el misterio persiste. ¿Qué pasó realmente en esos años de tu vida que no has detallado con precisión? ¿Qué secretos guardabas que la historia aún no ha podido descifrar? Tu vida, aunque parcialmente revelada, sigue siendo un enigma fascinante, una historia que invita a la especulación y el debate histórico. El legado de Catalina de Erauso, la monja que se convirtió en soldado, sigue siendo un tema de controversia y admiración. Pero su historia, aunque llena de incertidumbre, sigue resonando en el siglo XXI. Tu aventura, Catalina, se ha convertido en un símbolo de valentía y transgresión, inspirando novelas, películas y obras de teatro. Piensa en la fuerza que representa para quienes luchan por su identidad, para aquellos que desafían las normas sociales establecidas. Tu vida, aunque cuestionada, se ha transformado en un legado de rebeldía. Tu historia, aunque posiblemente embellecida en sus detalles, nos interpela a reflexionar sobre la construcción de la identidad de género y la rigidez de las normas sociales de la época. ¿Qué pasaría si alguien como tú apareciera hoy en día? ¿Sería tu historia tan excepcional o simplemente diferente? La fascinación que despierta tu vida, Catalina, reside en la capacidad de trascender el tiempo. Tu historia nos recuerda que la identidad es fluida y compleja, que las normas sociales pueden ser desafiadas y que la búsqueda de la autenticidad es un viaje continuo. Eres un personaje que sigue inspirando debates y cuestionamientos sobre la libertad personal y la construcción de la propia narrativa. Así que, ¿qué te deja la historia de Catalina de Erauso? Más allá de la aventura, te deja una profunda reflexión sobre la identidad y la libertad. Ella, una mujer que desafió las normas sociales más rígidas de su tiempo, eligió su propio camino, un camino que la llevó a recorrer el mundo, a luchar en batallas,
y a vivir una vida que la mayoría solo podía soñar. Su valentía, su audacia, su capacidad para reinventarse constantemente, eso es lo que la convierte en un personaje tan fascinante. Catalina no solo desafió las convenciones de género, sino que también desafió las expectativas de su clase social. Ella no se conformó con el papel que la sociedad le había asignado. Rompió las barreras, literalmente. Se escapó de un convento, se vistió como hombre, viajó a América, y se convirtió en un personaje importante en una sociedad que no la aceptaba. Su historia es un ejemplo de cómo una persona puede reescribir su propia narrativa, desafiando las estructuras de poder que intentan definirla. Su legado trasciende las fronteras del tiempo. Catalina de Erauso no es solo un personaje histórico, es un símbolo. Un símbolo de rebeldía, de autodeterminación y de la capacidad humana para superar las adversidades más extremas. Su historia nos recuerda que tenemos el poder de definir quiénes somos, independientemente de las expectativas sociales o las limitaciones impuestas por la sociedad. Tú también puedes reescribir tu propia historia. Espero que hayas disfrutado la historia de Catalina de Erauso. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más historias fascinantes. ¿Qué te pareció su vida llena de aventuras?